Estimados estudiantes del nivel 2 de la institución educativa Líder, tengan todos ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Alejandro Paucar Casas, docente del curso de Biología, y tengo el grato placer de poder acompañarlos a partir de la fecha en el desarrollo de la asignatura de Biología. Bueno, estamos en la semana 5 y vamos a comenzar con el tema histología animal. Ya, vamos a comenzar entonces con la diapositiva. Ahorita estamos compartiendo ya nuestra pantalla, ¿no? Histología animal. Y cuando hablamos de la histología, pues tenemos que entender que es la rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos. Entonces, vamos a tocar en este tema los tejidos animales. ¿Correcto? Lo primero que tendríamos que ver sería a continuación los tipos de tejidos que constituyen a los seres animales. Los vamos a denominar tejidos fundamentales. Son 4 en total. Tenemos al tejido epitelial, también conocido como tejido de recubrimiento y protección y secreciones, ya que este tejido epitelial es el que se encarga de recubrir y proteger todas las estructuras de nuestro organismo, ya sean externas, como por ejemplo la piel, o inclusive estructuras internas, como epitelios que recubren, por ejemplo, las paredes de nuestro estómago para evitar de que los jugos gástricos puedan dañar justamente estas paredes del estómago. Y también cumplen funciones de secreción, ya que hay glándulas, ya sean endocrinas y exocrinas, que producen distintos tipos de sustancias y que la liberan hacia el exterior o el interior de nuestro organismo. Luego tenemos al tejido conectivo, también conocido como tejido conjuntivo. Cumple la función de conectar a otros tejidos entre sí. Por ejemplo, entre la piel y los músculos, pues encontramos ese tejido conectivo laxo, que es una especie de gelatina que permite la unión entre la piel y justamente nuestros músculos. Pues dentro de él también habrán tejidos especializados que cumplen funciones como sostén, transporte, etc. Ya los vamos a ir conociendo poco a poco. Luego tenemos al tejido muscular, también conocido como un tejido contráctil, ya que a través de este proceso de contracciones produce movimiento. Lo encontramos en todos los órganos de nuestro organismo que tengan movimiento, desde los músculos que están sobre nuestros huesos y que nos permiten tener movimiento voluntario, hasta movimientos como el del corazón y el de nuestro estómago, que son involuntarios. El tejido nervioso se le denomina tejido de conducción del impulso neural o impulso nervioso. Este es el tejido que comunica a nuestro cuerpo con nuestro centro de operaciones, que vendría a ser el cerebro que tenemos dentro del cráneo. ¿Correcto? Aquí tenemos algunas imágenes de estos 4 tejidos fundamentales. El tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y nuestro tejido nervioso. Pues vamos a empezar a describir a cada uno de ellos en forma ordenada. Y empezaremos con el tejido epitelial, que va a tener distintas características que a continuación vamos a mencionar. ¿Correcto? Dentro de las más importantes características que presenta este tejido epitelial, tendríamos que mencionar que presentan una fuerte adhesión intercelular. ¿Qué significa eso? Adhesión, que sus células están muy unidas, muy pegadas entre sí, como podemos observar en este caso. Estas serían las células epiteliales, muy cohesionadas, muy adheridas. ¿Correcto? Luego, también tendríamos que mencionar que estas células que ahora estoy señalando con el puntero láser, que están muy cohesionadas y adheridas entre sí, también tendríamos que señalar que estas células presentan una lámina basal. Como podemos observar en la parte inferior de estas células, pues están estas denominadas láminas basales, que también a su vez esta lámina basal les permite que ellas estén muy pegadas, muy adheridas. ¿Ya? Entonces la lámina basal contribuye en la adhesión celular. También podemos decir que estas células se nutren por difusión a través del tejido conjuntivo subyacente. Mire, este tejido dice que es un tejido avascular. Ya quiero que vean esta característica, es un tejido avascular. ¿Qué significa eso? Que carece de vasos sanguíneos, o sea, la sangre no llega directamente al tejido epitelial. Y como no llega directamente al tejido epitelial, entonces estas células del tejido epitelial se van a alimentar y van a llegar hasta el tejido conectivo, como podemos observar aquí ahorita en el gráfico. Ese tejido conectivo, pues sí presenta vasos sanguíneos, o sea, la sangre llega hasta él. Y por lo tanto, junto con la sangre llegan nutrientes
que estas células que están acá arriba, que vienen a ser las células epiteliales, van absorbiendo a través de un proceso que se le denomina difusión, como podemos señalar en la característica. Absorben nutrientes por difusión del tejido conectivo subyacente o conjuntivo subyacente, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces van absorbiendo los nutrientes y se van a nutrir de esa manera estas células epiteliales. No te olvides, también decimos que es un tejido avascular. ¿Qué significa eso? Que no tiene vasos sanguíneos, ¿correcto? Luego podemos decir que presenta como única terminación nerviosa las denominadas terminaciones nerviosas libres, no encapsuladas. Aquí podemos ver estas terminaciones nerviosas que están llegando hasta nuestro tejido epitelial. Libres, ¿ya? Se llaman libres porque se terminan en puntas ramificadas, ¿no? Se llaman encapsuladas si es que llegarían varias a un solo punto, ¿correcto? También podemos decir que estas células presentan macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? Son células defensivas, células que se van a encargar de exterminar a todos los agentes patógenos, o sea, agentes que producen enfermedades que quisieran pues penetrar ya sea la piel o los demás tejidos epiteliales que tenemos en el cuerpo. Estas células que van a cumplir el papel de defensa también son denominadas células de Langerhans, células que protegen a nuestro tejido epitelial. Macrófagos se comen a las partículas extrañas como bacterias e inclusive algunos virus que puedan estar sobre la superficie de nuestra piel. ¿Correcto? Entonces hemos terminado con las principales características del tejido epitelial. Por favor, recuerda, están muy adheridas, muy juntas. Y al estar muy juntas, la sustancia que están entre las células, que se llama líquido o sustancia intercelular, pues es escaso, ya que estas no dejan mucho espacio para que haya mucha sustancia intercelular. Acuérdate que también presentan una lámina basal que también los une y que no tienen vasos sanguíneos, o sea, decimos que es avascular. Además de que ellas se nutren por difusión del tejido conectivo subyacente, o sea, el que está debajo de él. ¿Correcto? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos que hablar de lo que viene a ser la clasificación del tejido epitelial. Y para poder mencionar la clasificación de este tejido epitelial, tendríamos que mencionar que se clasifica en dos grandes grupos. El tejido epitelial de revestimiento, también conocido como tejido epitelial de recubrimiento, y el tejido epitelial glandular. Ese tejido epitelial glandular es el que se encarga de producir sustancias que va a liberar ya sea al exterior o al interior de nuestro cuerpo. Ya vamos a ver cómo funciona más adelante. Entonces, continuemos. De la división del tejido epitelial empezaremos con el tejido de revestimiento, ¿ya? Tejido epitelial de revestimiento o recubrimiento. Entonces, continuamos y pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí empecemos, entonces. Tejido epitelial de revestimiento o protección. A ver, para que puedas observar un poco mejor, vamos a quitar mi imagen, la camarita, para poder dar espacio y poder observar la diapositiva completa. Muy bien. El epitelio de revestimiento o protección dice que es el epitelio que se encarga de recubrir todas las superficies de nuestro cuerpo. Superficies externas, como el caso de la piel que ya te había mencionado hace un rato, y también superficies internas, como por ejemplo el interior de nuestras vías respiratorias, el interior de nuestro tubo digestivo, etc. Entonces recubren y protegen prácticamente todos los órganos que forman parte de nuestra estructura. Ahora, este tejido epitelial de revestimiento y protección se va a dividir en 4 tipos diferentes de epitelio. Comencemos con el primero. Epitelio monoestratificado o simple. Miren, vamos a partir del nombre. Mono significa uno, estratificado significa estratos o capas. Entonces, cuando yo te hablo de un epitelio monoestratificado, significa que está formado por una sola capa de células. Entonces, se llama epitelio monoestratificado o también denominado simple. Este epitelio podemos encontrar 3 tipos diferentes. El epitelio monoestratificado simple, plano, el epitelio monoestratificado simple cúbico y el epitelio monoestratificado simple cilíndrico. Acá podemos ver los diferentes tipos de células. Las del epitelio simple plano, pues células aplanadas, aquí abajo estaría su lámina basal. Las del epitelio simple cúbico, células cúbicas y las otras cilíndricas, como podemos ver. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Pues las vamos a encontrar el epitelio simple plano, por ejemplo, en el endotelio. ¿Qué cosa sería el endotelio?
serían las partes más internas de nuestro organismo. Este endotelio, por ejemplo, recubre las paredes interiores de nuestras venas y nuestras arterias, protegiendo justamente estas paredes de venas y arterias. Tenemos al mesotelio. Este mesotelio estaría ubicado en las partes intermedias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, entre nuestros órganos. El pulmón tiene una bolsa que lo envuelve y lo protege que se llama pleura. Ese pleura sería un tipo de mesotelio. El corazón tiene una bolsa que lo envuelve y lo protege que se llama pericardio. Ese pericardio sería un tipo de mesotelio. Correcto. También tenemos, por ejemplo, que este epitelio simple plano se encuentra en la cápsula de Bowman. ¿Y qué es esta cápsula de Bowman? Es una parte muy importante de la unidad estructural y funcional de nuestros riñones, que se llaman nefrones. Los nefrones tienen una parte de inicio que se llama cápsula de Bowman, en el cual se filtran todas las sustancias de desecho de nuestra sangre para luego conformar la orina que expulsamos del cuerpo. Esa cápsula de Bowman que está en nuestros riñones, que forma parte del nefrón, también tiene epitelio simple plano. El alvéolo pulmonar, que son pequeñas estructuras que encontramos en el interior de nuestros pulmones y que sirven para el intercambio gaseoso, permitiéndonos que el oxígeno llegue hacia la sangre y que el dióxido de carbono sea expulsado a través de nuestras vías respiratorias. Entonces, este alvéolo pulmonar es el responsable del intercambio gaseoso. Este alvéolo pulmonar también está recubierto y protegido por epitelio simple plano. Luego, continuemos. Epitelio simple cúbico. Este va a cubrir y proteger la superficie del ovario, que es parte del aparato reproductor femenino. Los plexos coroideos, que los encontramos a nivel de nuestro sistema nervioso central. Estamos hablando del cerebro, cerebelo, etc. La retina, que forma parte de nuestro globo ocular, que está en la parte interior del globo ocular y sobre esta retina se proyectan las imágenes que nosotros observamos y que ingresan a través de nuestra pupila. Ahora, en esta retina las imágenes se van a proyectar en forma inversa, o sea, de cabeza. ¿Correcto? Imagínense. Ya hablaremos en su momento cuando tengamos que hablar de los sentidos. En los túbulos renales. Los túbulos renales justamente se comunican con esta cápsula de Bowman. También forman parte de lo que viene a ser nuestros riñones, de los nefrones, para ser más exactos, que son las pequeñas estructuras, unidades del riñón. Pasamos al epitelio simple cilíndrico. Este epitelio simple cilíndrico, por ejemplo, vamos a encontrar que se va a encontrar en nuestro estómago, recubriendo las paredes interiores de nuestro estómago en forma de una especie de mucosidad. ¿Ya? Ahora, también se encuentra en el útero, que viene a ser una parte del aparato reproductor femenino. Este epitelio simple cilíndrico también lo encontramos en el intestino delgado, ¿ya? Que es parte de lo que viene a ser nuestro sistema digestivo, que está después del estómago. Y en este caso, en este intestino delgado, podemos decir que las células que lo recubren, muchas de ellas van a tener pequeñas estructuras que van a denominarse microvellosidades. Esas microvellosidades permiten que las paredes del intestino delgado puedan absorber distintos nutrientes y los puedan conducir hacia nuestra sangre, para que luego la sangre se encargue de transportar todos los nutrientes a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Luego también vamos a encontrar que este epitelio simple cilíndrico está en las trompas de falopio, también parte del aparato reproductor femenino que comunica a los ovarios con las trompas o el útero con lo que viene a ser el ovario. Estas trompas de falopio entonces son un conducto, también denominado oviducto, que están comunicando al útero con el ovario y que permiten el desplazamiento del óvulo cuando éste ya está maduro. Las paredes de estas trompas de falopio presentan estos estereocilios. Esos estereocilios ayudan a la movilidad del ovario para que éste viaje hacia el útero y pueda en este proceso llegar a ser fecundado. ¿Correcto? Muy bien. De esta forma estaríamos acabando con el epitelio monoestratificado o simple. Y pasaríamos a continuación con el epitelio pseudoestratificado. Miren, acá vamos a desglosar el nombre de este epitelio. Pseudo significa falso. Falso. Entonces, estratificado. ¿Qué significa? Epitelio con falsos estratos. ¿Qué significa eso? Aparentemente podemos decir que este epitelio presenta distintos tipos de estratos, o sea, capas,
una capa sobre otra, pero aparenta, pareciera que tuviera varias capas, pero en realidad no es así, pues solo está formado por una capa de células. Lo que ocurre es que sus células están en diferentes niveles, unas más hacia arriba, otras más hacia abajo, como podemos ver en todos estos casos, y es que aparentemente pareciera que están formados por varias capas, pero en realidad no es así, solo están formados por una capa de células, ¿correcto? Ahora, dentro de este epitelio pseudoestratificado, vamos a encontrar al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Como podemos ver, tienen cilios sobre sus superficies, pequeñas vellosidades diminutas, ¿ya? Y estos los encontramos en las fosas nasales, la laringe, la tráquea, las trompas de Eustaquio. Los tres primeros forman parte de los tubos del sistema respiratorio. ¿Y para qué sirven estos cilios? Pues cuando ingresa el aire a través de nuestras fosas nasales, a través de la laringe, tráquea, etcétera, estos cilios ayudan a filtrar las pequeñas partículas de polvo y las pequeñas partículas microscópicas como inclusive bacterias y virus y se quedan atrapados ahí, impidiendo de que puedan ingresar hasta el interior de nuestros pulmones. Y en el caso de las trompas de Eustaquio, van a ser un conducto que comunica nuestro oído interno con lo que va a venir a ser la faringe. Y en este caso, pues, este conducto que comunica el oído interno con la faringe también está cubierto por estas células que tienen estos cilios y que están cumpliendo el mismo papel que acabo de explicar hace un momento. ¿Ya? Pasamos al epitelio pseudoestratificado cilíndrico no ciliado. Lo encontramos en la vesícula seminal y en la próstata. Ambos forman parte de las glándulas anexas del aparato reproductor masculino, pues tienen este tipo de células que están recubriendo sus superficies, ¿correcto? La vesícula seminal fabrica el licor seminal y la próstata el licor prostático, que en su momento, cuando nos toque hablar pues, de aparato reproductor, hablaremos específicamente de su función. Luego tenemos el epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Como podemos ver, pues tiene unas estructuras como vellosidades, pero mucho más gruesas. A estos serían los denominados estereocilios. Lo encontramos en el epididimo y en el conducto deferente. Ambos forman parte y son conductos del aparato reproductor masculino. En este epididimo se van almacenando los espermatozoides entre estos estereocilios y ahí llegan a realizar un proceso de maduración para que estén completamente maduros y puedan luego cumplir su rol, que es fecundar al óvulo. ¿De acuerdo? También en el conducto deferente, que es el que continúa el epididimo en los conductos del aparato reproductor masculino. Muy bien. Hemos terminado entonces con el epitelio pseudoestratificado. Ahora nos toca hablar de lo que vendrían a ser los epitelios poliestratificados, ¿no? ¿Qué significa poliestratificado o estratificado? Significa que tiene varias capas de células unas sobre otras, como podemos ver en las imágenes de aquí, ¿no? Muchas capas de células unas encima de otras, varias capas de células unas encima de otras y como se puede ver aquí, en este preciso momento. Entonces, el epitelio poliestratificado o estratificado dice que está formado por dos o más capas de células. Se localiza en zonas con mucha fricción y rozamiento del cuerpo. Es por eso que tienen que tener varias células. Cuando hay un rozamiento o una fricción, una de las capas se puede inclusive llegar a perder, pero quedan varias células por debajo que también van a seguir cumpliendo su papel de recubrir y proteger. ¿Correcto? Dentro de estos epitelios, por ejemplo, tendríamos el epitelio estratificado plano. Y dentro de este epitelio estratificado plano, pues vamos a encontrar dos tipos. El epitelio estratificado plano queratinizado, el más claro ejemplo sería la piel, ¿no? Lo podemos encontrar en este caso, miren, son muchísimas capas de células unas encima de otras y las que están más a la superficie son células planas y sobre su superficie tiene una proteína. Esa proteína se llama queratina, por eso se dice epitelio poliestratificado plano queratinizado. Esta queratina permite darle impermeabilidad a nuestra piel. O sea, cuando tú te bañas, has visto que el agua resbala. ¿Por qué? Porque nuestra piel tiene esta queratina que le permite esa impermeabilidad. Si no tuviera esa queratina, imagínense, absorberíamos agua por toda la piel y terminaríamos muy hinchados. ¿Correcto? Pero así como existe este epitelio estratificado plano queratinizado, también existe el no queratinizado. ¿Ya? Por ejemplo, lo vemos acá, ya no tiene la capa de queratina sobre su superficie. Y este más que nada lo encontramos en lugares y partes húmedas de nuestro organismo, que también tienen mucha fricción y rozamiento. Un claro ejemplo, la boca,
Cuando ingresa el alimento, pues el alimento choca con las paredes de nuestra cavidad bucal, tiene mucha fricción y rozamiento. El esófago, que es el tubo que va a comunicar a nuestra faringe con el estómago. Cuando el bolo alimenticio pasa a través de él, pues está rozando sus paredes terriblemente. Y es por eso que también necesita estar protegido por un epitelio con muchas capas de células, ¿correcto? Gracias a la gran fricción que produce cuando la comida atraviesa este esófago. La lengua, también recubierta por este epitelio poliestratificado plano. Nuestra lengua pues choca con nuestra cavidad bucal, con nuestros dientes, con la comida que vamos a alimentarnos, cuando ayuda también a mezclar el alimento con la saliva y formar el bolo alimenticio. Correcto. Y bueno, también vemos que está presente pues este epitelio poliestratificado plano en lo que viene a ser la cavidad vaginal, parte del aparato reproductor femenino. En este caso, bueno, pues cuando la vagina cumple su función del coito, ¿no? O acto sexual, pues va a producir muchísima fricción y es por eso que necesita estar muy bien protegido y está protegido con epitelio poliestratificado simple plano no queratinizado. ¿Correcto? Esas serían algunas de los principales ejemplos donde podemos encontrar este tipo de epitelio. Luego tendríamos el epitelio estratificado cúbico. Como podemos observar, aquí vemos el cúbico, ¿sí? Y este dice lo vamos a encontrar principalmente en el conducto excretor de nuestras glándulas sudoríparas. Como tú sabes, en la piel tenemos pequeños puntitos que van a ser el conducto excretor de las glándulas sudoríparas por donde justamente vamos a segregar este sudor. Y ese conducto de nuestras glándulas sudoríparas pues está protegido por estas células en forma cúbica, varias capas de células cúbicas. Entonces se llama epitelio poliestratificado o estratificado cúbico y aquí estamos señalando su imagen. Luego tendríamos el epitelio poliestratificado o estratificado cilíndrico, que como podemos ver, pues es una conjunción. Hay varias células cúbicas, inclusive llegan a haber células planas y sobre la superficie principalmente van a estar las células cilíndricas. Habitualmente lo vamos a encontrar en la uretra masculina. ¿Qué es la uretra masculina? Es un conducto mixto que sirve para que a través de él pueda expulsarse tanto la orina y también cumple una función reproductiva porque a través de él también pasa lo que viene a ser el semen que contiene los espermatozoides que van a encargarse de fecundar al óvulo. ¿Correcto? Y de esa manera estaríamos terminando con lo que vienen a ser los epitelios poliestratificados y o estratificados. ¿Ya? Muy bien, ahora terminaríamos con el último tipo de epitelio de recubrimiento y protección, que viene a ser el epitelio polimorfo o de transición. Como podemos ver, sus células van a tener pues formas muy distintas, a diferencia de las anteriores, ¿no? Que tenían forma geométrica, planas, cúbicas, cilíndricas. En cambio, aquí vimos un distinto o sinfín de diferentes formas, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso con este epitelio? Dice que este tipo de epitelio es un epitelio especial, estratificado, o sea que tiene varias capas de células, en el cual las células superficiales varían su función según el grado de estiramiento a la que son sometidos. O sea, ¿qué significa esto? De que este epitelio está recubriendo órganos que sufren grandes procesos de estiramiento, ¿ya? Un claro ejemplo. Miren, por favor, escuchen con mucha atención porque no está en la diapositiva. Así que esto es una idea clave, ¿correcto? Cuando nosotros, por ejemplo, nuestros riñones van purificando la sangre y van filtrando los desechos, se va formando la orina. Esta orina va a llegar a un depósito, se llama vejiga. La vejiga es un órgano de forma esférica que almacena aproximadamente 400 mililitros de orina. Esta se le denomina su capacidad funcional, ¿ya? Y justamente cuando en nuestra vejiga hay 400 mililitros de orina, pues a nosotros ya nos da ganas de ir a miccionar, ir al baño, ¿no? Expulsar la orina. Pero muchas veces suele ocurrir de que nos aguantamos y la orina sigue acumulándose en esta vejiga. Llega al punto de que puede llegar a acumular hasta 800 mililitros. Estaríamos hablando del doble de su volumen inicial. Entonces, esta vejiga tiene unas paredes extremadamente elásticas que tienen que estar protegidos por un epitelio especial que va a venir a ser justamente este epitelio de transición, que va a crecer junto con las paredes de la vejiga para cumplir su función de protección y recubrimiento.
Y así como te hablo de la vejiga, también podríamos hablar, por ejemplo, del útero, de lo que viene a ser el aparato reproductor femenino. Cuando una mujer queda embarazada y el pequeño embrión va desarrollándose hasta llegar a ser un feto, pues este útero va creciendo de manera descomunal. Y al crecer sus paredes se estiran y junto con ellas pues también tiene que tener un epitelio especial que crezca y recubra y proteja las paredes de dicho útero. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ya tenemos la idea dónde podemos encontrar este epitelio polimorfo o de transición. Muy bien. Continuemos. Ahora nos toca hablar de lo que viene a ser el epitelio glandular, que sería el segundo grupo de los epitelios en la clasificación que habíamos hecho. Este epitelio glandular, su principal función es segregar sustancias, ya sean hacia el exterior o al interior de nuestro cuerpo. Es justamente que los podemos clasificar en glándulas exocrinas. Exo viene de afuera, o sea, segregan las sustancias al exterior de nuestro organismo, y glándulas endocrinas. Endo significa hacia adentro. Entonces segregan sustancias al interior de nuestro organismo. Pero da la casualidad que también existen las glándulas anficrinas, y estas dice que cumplen doble función, o sea, expulsan sustancias fuera del organismo, expulsan sustancias dentro del organismo. Veamos a continuación cómo funcionan estas glándulas. La primera, exocrinas. Presentan un conducto excretor. Veamos acá. Aquí abajo tenemos una glándula exocrina. Estas glándulas exocrinas pues están produciendo sus sustancias y como podemos ver pues hay un conducto excretor que permite la salida de estas sustancias hacia el exterior del organismo. ¿Correcto? Ya, entonces quedó claro. Tienen un conducto excretor. También dice que, bueno, ya habíamos visto, está repetido acá, presentan un conducto excretor y podemos decir que tenemos como ejemplo la glándula sudorípara, las glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas ya sabes dónde están en la piel y segregan el sudor. Mientras las glándulas sebáceas, por ejemplo, van a ser glándulas que van a segregar sustancia de grasa. Lo encontramos, por ejemplo, en la comisura de la nariz, ¿no? En la frente y en ciertas partes de nuestro cuerpo que estamos segregando sustancia grasosa que ayuda a lubricar la piel. ¿Ya? Las glándulas salivales, que están segregando a la cavidad bucal. ¿Pero por qué decimos que son exocrinas? Porque en realidad todo nuestro tubo digestivo, que empieza en la boca y termina en el ano, pues en realidad no es dentro del cuerpo, sino más bien es fuera. ¿Correcto? ¿No? ¿Cómo así? Te explico. Si tú metes un lapicero dentro de un tubo, el lapicero, para ser más exactos, metes en el orificio del tubo el lapicero, podríamos decir que el lapicero está dentro del tubo, en realidad no. Ese lapicero estaría en el espacio intermedio del tubo, pero no realmente dentro del tubo. Lo mismo ocurre con nosotros, ya que tenemos un tubo digestivo. Cuando mordemos una manzana y esta está en la boca, todavía no está dentro de nuestro cuerpo. Cuando pasa por el esófago, el estómago y llega al intestino delgado, y en el intestino delgado se empiezan a absorber sus nutrientes, recién podríamos decir que está dentro del cuerpo. Pero mientras siga todo este tubo digestivo, aún permanecerá fuera de lo que viene a ser nuestro cuerpo. ¿Correcto? Lo mismo ocurre con las glándulas gástricas que están en el estómago. Un ejemplo que me olvidé ponerles aquí, las glándulas mamarias, que también son glándulas que segregan sustancias al exterior del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la leche cuando la mamá o cuando las madres están amamantando a sus bebés. Luego tenemos las glándulas endocrinas. Estas glándulas endocrinas no tienen conducto excretor, tienen ausencia de lo que viene a ser el conducto excretor y presentan una porción denominada adenómero. Aquí vemos estas glándulas. Como puedes ver, a diferencia del anterior, que tenía su conducto, estas no la tienen. Pero dice que sus sustancias las van a segregar directamente a nuestros vasos sanguíneos, o sea, van a segregar directo a la sangre. ¿Correcto? Y la sangre se encarga de distribuir las sustancias que ellas producen a lo largo de todo nuestro cuerpo. Entonces, estas glándulas endocrinas no segregan al exterior del cuerpo, sino al interior de nuestro propio organismo. Tenemos un ejemplo, las glándulas como la hipófisis, ¿ya? Que segrega diferentes hormonas que ayudan a regular el funcionamiento de nuestro cuerpo. Las glándulas suprarrenales, que están sobre nuestros riñones y son las que se encargan de producir la adrenalina y noradrenalina, que actúa cuando estamos en riesgo o peligro. Las glándulas de las tiroides, que la encontramos en el cuello sobre nuestra laringe y produce la tiroxina, un hormona importantísimo para nuestro normal y adecuado desarrollo y crecimiento.
Las glándulas de la paratiroides, que se encuentra en la parte opuesta a la tiroides, por eso se llama paratiroides, y que se encarga de producir una hormona denominada paratormona que también va a ayudar a cumplir distintas funciones de regulación en nuestro organismo. Pasamos a las glándulas anficrinas. Te había dicho que cumplían doble función. ¿Cómo así doble función? Pues algunas de ellas van a cumplir, o bueno, en realidad todas las anficrinas van a cumplir tanto función exocrina así como endocrina. Presentan glándulas o presentan función de glándulas exocrinas como de glándulas endocrinas. Podemos encontrar al páncreas, por ejemplo. El páncreas produce el jugo pancreático que lo segrega al tubo digestivo, para ser más exactos, en el intestino delgado. Ese jugo digestivo ayuda a digerir todas las partículas alimenticias que pueden haber llegado hasta el intestino delgado y ahí estaría cumpliendo su función exocrina. Pero también produce hormonas como la insulina y esta insulina la segrega a la sangre y esa insulina ayuda a reducir los niveles de azúcares en nuestra sangre para evitar de que nos dé la enfermedad de la diabetes. En el caso de los riñones, por ejemplo, pues en el caso de los riñones se filtra la orina y la orina es expulsada fuera del cuerpo. Cumpliría una función exocrina, pero estos riñones también fabrican muchas hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina, que se segrega hacia la sangre y que ayuda a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Tenemos a los testículos. Los testículos, por ejemplo, fabrican a los espermatozoides y son expulsados fuera del cuerpo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también fabrica hormonas que se segregan a la sangre como la testosterona, la hormona masculina. Y en el caso de los ovarios, pues los óvulos también son expulsados al exterior del cuerpo. Si no son fecundados, pues se expulsan mediante el proceso de la menstruación y si son fecundados, pues ya se expulsarían en forma de un bebé, ¿cierto? ¿No? Y eso sería su función exocrina. Y su función endocrina, pues fabrican hormonas femeninas como la progesterona y los estrógenos, que le dan características sexuales a la mujer. Tenemos también al hígado. El hígado, por ejemplo, produce la bilis y la bilis es segregada hacia el tubo digestivo, también en el intestino delgado, ayuda a degradar las grasas, esta bilis, y estaría cumpliendo su papel exocrino. Y también segrega hormonas hacia nuestra sangre, por ejemplo la somatomedina C, que es también una hormona que va a ayudar a cumplir distintas funciones en nuestro organismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera estaríamos terminando de hablar de las glándulas exocrinas, endocrinas y anficrinas. No te olvides, exocrinas se segregan al exterior de nuestro organismo, endocrinas se segregan al interior de nuestro organismo y las anficrinas cumplen las dos funciones. Muy bien. Pasamos a continuación a hablar de estas mismas glándulas, pero ahora vamos a clasificarlas en glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas. ¿Y cómo así? Dice que existen también estas glándulas y se les denomina glándulas merocrinas aquellas que al liberar su producto, ¿no?, o secreción sin pérdida de citoplasma. O sea, te explico, miren. Aquí las células, en este caso de las, merocrinas, estas aquí al medio vemos la glándula merocrina, sus células producen sustancias y al producir esas sustancias pues no se ven afectadas en absoluto las células, no pierden nada, no pierden ni su citoplasma. ¿No? Un ejemplo son las glándulas salivales. A las células de nuestras glándulas salivales no pierden absolutamente nada. Y liberan su producto, que sería en este caso la saliva. Pero también encontramos las glándulas apocrinas que dice que liberan su producto de secreción y tienen la pérdida de una parte de su citoplasma. Veamos acá, aquí están las apocrinas. Estas apocrinas, por ejemplo, vemos que sus células están segregando las sustancias que producen, pero están perdiendo parte de su estructura, parte de su citoplasma, y está saliendo en forma de producto. Un claro ejemplo, las glándulas mamarias. O sea, significa que estas células de las glándulas mamarias pierden parte de su citoplasma para fabricar la leche que se van a encargar de poder expulsar. ¿Correcto? Y finalmente tenemos las glándulas holocrinas. Estas glándulas holocrinas liberan su producto de secreción y pierden toda la célula. Es como si la célula se autosacrificara para producir la sustancia que va a liberar. Las glándulas sebáceas, que son las que producen, por ejemplo, sustancias grasosas para poder lubricar nuestra piel. Miren qué pasa con sus células. Sus células están rompiendo y están
permitiendo la expulsión de su sustancia, como por ejemplo en el caso de las glándulas sebáceas, la sustancia grasosa, pero se están destruyendo y están completamente partiéndose y perdiendo todo su citoplasma para poder liberar su sustancia. Entonces, esa sería otra clasificación de lo que vienen a ser las glándulas, ¿correcto? Muy bien. Pasemos al siguiente tejido. Ya hemos terminado con todo lo que viene a ser el tejido epitelial. Ahora nos toca hablar de lo que viene a ser el tejido conjuntivo, también conocido como conectivo. Este tejido conectivo o conjuntivo, pues también va a ser llamado tejido de sostén, porque sostiene y une a todos los demás tejidos y órganos. ¿Correcto? Por ahí su nombre conectivo, ¿ve? Conecta, une a los demás tejidos. Y conjuntivo, ¿por qué? Porque va a estar formado por un gran conjunto de células y un gran conjunto de otros tejidos que van a cumplir múltiples funciones. Las principales características del tejido conjuntivo, también conocido como conectivo, va a ser las siguientes. Presentan diversos tipos de células, por ejemplo, los fibroblastos, adipocitos, mastocitos, histiocitos, macrófagos, células sanguíneas, osteocitos, condrocitos, reticulocitos, el stem cell, etc. Cada uno de ellos va a cumplir múltiples funciones y aquí podemos ver justamente sus imágenes. Por ejemplo, podemos ver acá las células mesenquimales, también conocidas como stem cell, denominadas células madres. Estas células madres se encargan de poder producir a cualquier otro tipo de células que forman parte del tejido conjuntivo. Por ejemplo, de estas stem cell o células madre puede salir, por ejemplo, un adipocito, un condroblasto, puede salir un fibroblasto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Sí que son importantísimas. ¿Ya? Los osteocitos, que son células que forman justamente lo que van a venir a ser nuestras estructuras rígidas y duras como los huesos, ¿no? Cuando son jóvenes, primero son osteoblastos, luego maduran y producen a un osteocito, que ya viene a ser la célula que forma la estructura dura de nuestro hueso, ¿ya? Los condrocitos, que forman nuestros cartílagos, primero son condroblastos cuando son jóvenes y cuando maduran ya se denominan condrocitos. Entonces los condroblastos preceden a los condrocitos, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, a los adipocitos. Adipocitos, que son células del tejido adiposo y se encargan de almacenar sustancias grasosas como los triglicéridos, que justamente aquí en su interior estamos señalando. ¿Correcto? Ya almacenan grasa. Los fibroblastos, como podemos ver, tienen una forma estrellada, ¿no? Y estas, bueno, pues fundamentalmente van a estar también, por ejemplo, en nuestra sangre y van a ayudar a formar capas fibrosas cuando nos hacemos una herida, ¿no? Y ayudan a regenerar y a reconstruir, por ejemplo, nuestras heridas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a los mastocitos. En este caso, en la imagen no están los mastocitos, pero son células muy importantes, también se llaman células cebadas, van a fabricar sustancias como las histaminas, ¿ya? Y así pues nuestras células sanguíneas también, ¿no? Dentro de ellos glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Entonces serían algunas de las principales células que forman parte del tejido conjuntivo conectivo. También podemos mencionar que presentan abundante sustancia intercelular. ¿Qué significa? Que entre célula y célula va a haber gran cantidad de sustancia intercelular o también conocida como matriz. Por ejemplo, en la sangre. Nuestras células están separadas por el plasma sanguíneo, que vendría a ser el líquido intercelular o extracelular también conocido. También podemos decir que el tejido conjuntivo conectivo es vascularizado. Significa que en este tejido pues van a haber vasos sanguíneos que van a llevar nutrientes, ¿no? A través de lo que viene a ser el transporte de la sangre. Y también podemos decir que va a presentar terminaciones nerviosas libres y también presentará terminaciones nerviosas encapsuladas. Muy bien, esas serían las principales características del tejido conjuntivo y conectivo. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver la clasificación de este tejido conectivo conjuntivo. Podemos mencionar que se clasifica en dos grupos. Se clasifican en el tejido general o propiamente dicho. En este caso sería conectivo propiamente dicho porque su principal función es conectar a otros tejidos entre sí. Se divide en el tejido conectivo propiamente dicho laxo, propiamente dicho denso. El laxo habitualmente de estructura gelatinosa, mucosa, areolar y elástico que va a estar pues, por ejemplo, uniendo la piel con los músculos. En cambio el denso, bastante mucho más fuerte y resistente, puede ser de tipo regular e irregular. Por ejemplo, regular, cuando va a unir lo que van a venir a ser los músculos con nuestros huesos.
Y el irregular, por ejemplo, que está permitiendo unir nuestras articulaciones, ¿no? En forma de lo que vienen a ser los tendones, por ejemplo, ¿no? Que unen a nuestras articulaciones. Y así como tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? También tenemos al tejido conectivo o conjuntivo especializado. Se llama especializado porque estos tejidos que están formando pues cumplen funciones distintas cada uno, funciones especiales. Está el tejido adiposo que almacena grasa, el tejido cartilaginoso que forma estructuras flexibles como los cartílagos del oído, de la tráquea, etc. El tejido óseo que forma, por ejemplo, nuestros huesos o nuestro sistema de sostén. El tejido sanguíneo, donde hay células como los glóbulos rojos que transportan oxígeno, células como los glóbulos blancos que son nuestro sistema de defensa, etc. Esa sería la clasificación del tejido conectivo o conjuntivo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver los principales componentes de este tejido conectivo. Pues este tejido conectivo está compuesto por una matriz y esa matriz está formada por la sustancia amorfa que va a ser una sustancia incolora, transparente y homogénea, formada por agua, sales minerales, ácidos y proteoglucanos, ¿ya? Que son la combinación de proteínas y glúcidos, ¿de acuerdo? Y también está formado por la sustancia intercelular, formado por fibras conjuntivas como las fibras colágenos, fibras reticulares, fibras elásticas y bueno, pues también el colágeno, ¿no? Que le va a permitir flexibilidad a las distintas estructuras. Entonces, ¿qué cosa es esta matriz? Te explico. Esta matriz, para ser más exactos, más precisos, pues es esa sustancia que está entre las células del tejido conjuntivo. ¿Recuerdas que te dije que el tejido conjuntivo tenía gran sustancia intercelular o extracelular? Pues esta matriz es esa sustancia. ¿Correcto? Muy bien. De esta forma estaríamos pues concluyendo lo que vendría a ser la clase de esta semana número 5, ¿no? Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda que ustedes tengan, bueno, pues el día viernes que tenemos nuestro apoyo académico, pues con mucho gusto les voy a poder absolver todas las dudas que pudieran haber tenido. ¿Correcto? Ahora comencemos con el desarrollo de nuestra práctica. A ver, pregunta número 1. Rama de la biología que estudia los tejidos. Ah, facilísima, ¿no? Lo dijimos en un comienzo. ¿Cuál era? Tenemos que mencionar que va a ser la histología, ¿cierto? Lo estoy marcando aquí con con esta pluma roja. Siguiente, marque verdadero o falso según corresponda. Nos habla de tejido epitelial. Dice, ¿el tejido epitelial es avascular? Correcto, sí, no tiene vasos sanguíneos, lo habíamos mencionado, por eso se nutre por difusión de las células del tejido conjuntivo subyacente, ¿no? El tejido epitelial tiene formas geométricas, sus células tienen formas geométricas, claro, planas, cilíndricas, etcétera, es verdadero, ¿cierto? ¿Las células del tejido epitelial se apoyan sobre una membrana basal? Muy bien, esto también es correcto. ¿Recuerdan que les mencioné la membrana basal que también ayudaba a que estas células estén muy cohesionadas entre sí? Ahí está. ¿Las células del tejido epitelial se renuevan constantemente? Pues claro que sí. Por ejemplo, en el caso de nuestra piel, pues nosotros todos los días estamos perdiendo células epiteliales y así también se están regenerando y se están formando nuevas células. Entonces, esta característica también sería verdadera. Entonces, podríamos decir que todo lo que nos han mencionado es verdad. Nuestra alternativa sería la A. Pasamos a la 3. ¿Qué características corresponden al tejido epitelial? A ver, las que corresponden, nos dice. ¿Sus células están muy separadas? Mentira, están más bien muy juntas, muy unidas, ¿no? ¿Es vascular? O sea, ¿tiene vasos sanguíneos? No, más bien es avascular, sin vasos sanguíneos. ¿Correcto? ¿Sus células no se renuevan? Mentira, más bien hace un rato acabamos de decir que sí se están renovando continuamente, ¿cierto? ¿Se nutren por difusión del tejido conectivo? Ah, ya, esto sí es cierto. Recuerdan que lo mencionamos, ¿no? Absorben nutrientes por el mecanismo de la difusión del tejido conectivo que está debajo, ¿no? Se le denomina tejido conectivo subyacente. ¿Sus células viven ilimitadamente? Mentira también, ¿no? Ya que estas van a morir con frecuencia y se van a ir renovando y regenerando. Número 4. Complete las siguientes oraciones. El tejido conjuntivo cumple una función de defensa a través de los... Nos hablan ahora del tejido conjuntivo, ¿correcto? Aquí vamos a ver quiénes son los que van a cumplir una función de defensa, dice, los cuales se encargan de producir anticuerpos.
Las células que se encargan de producir anticuerpos, dice, van a ser estas de acá, se llaman plasmocitos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí la primera parte. La segunda, el tejido conjuntivo que determina el proceso inflamatorio debido a la presencia ¿de acuerdo? Las cuales liberan histaminas. Las que liberan histaminas pues son las denominadas células mastocitos o células cebadas. Oye, aquí está adipocitos. Entonces esta no puede ser nuestra alternativa a la B. Pero acá miren abajito, plasmocitos, la que cumplía para la primera condición, y mastocitos cumple para la segunda condición. Entonces nuestra respuesta es la D. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente. Señale las características que corresponde a un tejido epitelial. A ver, ¿qué características tiene el tejido epitelial? ¿Recubre externamente el cuerpo? Claro, la piel es un tejido epitelial, está recubriendo la parte externa del cuerpo. Muy bien, esta es correcta. Nos pide señalar la que no corresponda. ¿Ok? Luego, dice, ¿contiene abundante sustancia intercelular? Pues el tejido epitelial, eso es falso, no tiene abundante sustancia, más bien tiene poca sustancia porque sus células están muy cohesionadas. Creo que aquí está la clave. Sigamos viendo. ¿Tapiza cavidades internas? Sí, es correcto. ¿Se apoya en una lámina basal? Correcto. ¿Es avascular? Correcto. Muy bien, entonces solo tenemos una incorrecta. Contiene abundante sustancia intercelular. ¿Ya? Pasamos a las siguientes preguntas. Pregunta número 6. ¿Son funciones del tejido conjuntivo? Excepto. ¿Nutre a los demás tejidos? Claro, recuerdan que les dije que nutría al tejido epitelial. Cuando pues absorbía los nutrientes del tejido conjuntivo conectivo, pues sí cumple esa función. ¿Almacena energía? Sí, también puede almacenar energía, ya que hay células que van a guardar o van a almacenar grandes cantidades de ATP. ¿Une tejidos? También. ¿Rellena espacios? Correcto. ¿Segrega sustancias? No. Eso es función del tejido epitelial. ¿Te acuerdas que hablamos del tejido epitelial glandular que segregaba sustancias? Es tejido epitelial, no tejido conjuntivo. ¿Ya? Entonces, esa sería la incorrecta. Marque verdadero o falso según corresponda. ¿El tejido epitelial es avascular? ¿Verdad? Hoy esto se repite, creo, de la pregunta anterior. ¿No? ¿Sus células son geométricas? También. ¿No? ¿Las células del tejido epitelial se apoyan sobre la membrana basal? También. ¿Las células del tejido epitelial se renuevan constantemente? También. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Todos son verdad, ¿no? En este caso salió la C. Pasamos a la siguiente. Marquen verdadero o falso de lo que viene a ser el tejido conjuntivo. Empecemos. ¿El tejido conjuntivo presenta vasos sanguíneos? Sí. ¿El tejido conjuntivo presenta abundante sustancia intercelular? También es una característica. ¿El tejido que une a tejidos y rellena espacios de los órganos? También está cumpliendo esa función. ¿El tejido conjuntivo participa en la defensa del organismo? Claro, ya que ahí está el tejido sanguíneo y ahí están los glóbulos blancos, ¿cierto? También todo es verdad, como podemos mencionar. 13. La célula joven que sintetiza la matriz cartilaginosa y da origen a los condrocitos, ¿se acuerdan que les estaban mostrando en el gráfico? Pues en el caso del tejido cartilaginoso, sus células adultas son los condrocitos y sus células jóvenes son los condrioblastos. ¿Ves? Aquí está. ¿Correcto? Alternativa B. Muy bien, estamos a un paso de terminar, ¿no? Pasamos a la pregunta número 8. ¿Ya? Van a disculpar, acá nos habíamos pasado a la 12, a la 13, pero acá continuaba la 8, ¿cierto? Pero bueno, no hay ningún problema. Vamos a tener que continuar. Pregunta número 8. De las siguientes alternativas es una glándula endocrina, dice. A ver, endocrina, se supone que segrega hacia adentro sustancias. Sudoríparas, no, segrega el sudor hacia afuera. Mamarias tampoco, la leche hacia afuera. Ceruminosas o glándulas sebáceas tampoco, segregan sustancias hacia afuera. Glándulas salivales, no. La única que vendría a ser una glándula endocrina son las glándulas tiroides, que fabrican la tiroxina. También habíamos hablado de ellas, ¿recuerdan? 9. Constituido por células poco modificadas y abundante sustancia intercelular. Entonces, mucha sustancia intercelular y células poco modificadas vendría a hablar del tejido conjuntivo. ¿Correcto? La número 10, el tejido epitelial es un tejido fundamental que cumple diversas funciones. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde? A ver, ¿el tejido epitelial absorbe? Sí, por ejemplo, en el intestino delgado tienen microvellosidades y absorben los nutrientes.
Difusión también, ya que se alimentan por difusión. Nutrición, aquí creo que está algo mal. Nutrición no, porque no tienen sangre y no pueden contener nutrientes, ¿cierto? Protección sí y secreción sí. El único que no cumple es nutrición. El tejido epitelial es un tejido fundamental que presenta funciones importantes. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una función? Esta es muy parecida, como pueden ver, sino que cambia la clave, ¿no? Entonces, todas son funciones menos nutrición. Alternativa E. Pasamos a la 14. Complete las siguientes oraciones. Dice, el tejido epitelial cumple la función de protección como la epidermis de la piel, la cual está compuesta por la epidermis de la piel. ¿Qué cosa era? Era tejido epitelial poliestratificado o estratificado, o sea que tiene varias capas, ¿no? Inclusive podemos decir que era queratinizado. A ver, absorción, revestimiento, secreción, muchas células, acá está, poliestratos, o sea, varias capas de células, ¿correcto? Pasamos al siguiente. El tejido epitelial cumple función de absorción como el epitelio del intestino delgado, el cual presenta, hace un rato te lo acababa de decir, ¿no? ¿Por qué cumple absorción? Porque tiene microvellosidades. Entonces nuestra alternativa sería la alternativa E. Tiene forma de estrella y participa con las fibras reticulares en glándulas y el sistema linfoide. ¿Quién es el que tiene forma estrellada? También te lo mencioné. Eran los fibroblastos, ¿correcto? ¿Ya? Células del tejido conjuntivo presentes en el tracto digestivo, cuya función es secretar anticuerpos en respuesta a las infecciones bacteriales. Bueno, las células que fabrican anticuerpos, también ya lo habíamos mencionado en una pregunta anterior, van a venir a ser los plasmocitos. Alternativa B. Muy bien, de esta forma estaríamos terminando lo que viene a ser la clase. Hemos terminado con nuestra práctica. Muchísimas gracias por su atención, chicos, y los espero el día de el apoyo académico el día viernes. ¿Sí? Muy bien, ha sido un gusto, cuídense mucho y no estén saliendo a la calle, protéjanse ustedes para poder proteger a toda su familia. Hasta luego.